Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de nuevo Nubia Red Magic 6, la nueva versión de este terminal gaming de Nubia que se ha presentado en China y del que ya conocemos todas sus características. Se presentaba junto a un hermano una versión Pro, denominado ambos Tizen Edition, pero se presentaban ellos dos juntos. Y hoy vamos a hablar de la versión más básica, entre comillas, la verdad, porque es un terminal muy potente, pero además creo que es la más interesante y la más equilibrada en calidad y precio. Bien, comencemos como siempre por su diseño, donde aquí obviamente a quien le guste, le ha gustado. Es decir, los diseños de los móviles gaming, tanto en Asus, en Lenovo, que hace unos diseños un poco raros, incluso aquí dentro de Nubia, o Red Magic, como lo queráis llamar, al fin y al cabo son para un mercado que no suelen fijarse mucho en el diseño. Es decir, si hablamos de terminales así de gama alta, como el S21, el Mi 11, etc., tenemos muy en cuenta cómo están situadas las cámaras, cuántas cámaras, cuáles son los colores, qué trasera tiene, ¿no? A lo mejor esas cosas las tenemos más en cuenta. Cuando hablamos de un terminal gaming, no todo se centra más en la parte de fuera, sino más en el interior. Es decir, solemos ver procesadores más potentes, más memoria RAM, más almacenamiento, igual mejores tasas de refresco, esas cosas son más normales. Pero en tema de diseño, al fin y al cabo, es un diseño que a quien le guste, pues le ha gustado, pero no suele ser un diseño tampoco. Es decir, no apuestan normalmente por el diseño, ¿no? Es algo habitual que los terminales gaming apuesten más por el interior que por el exterior. Pero la verdad, desde mi punto de vista, es un diseño que para estos terminales gaming a mí me encanta. Es decir, esas cámaras centradas en el móvil, ¿no? Y ese diseño como así, como que lo veis y dices, vale, esto es un terminal gaming, o te da esa sensación al menos, ¿no? Con lo cual es un diseño bastante bonito. Si comentamos por su ficha técnica, empezamos como siempre por su pantalla. Aquí viene muy bien cargado. Y es que tenemos un panel AMOLED de 6,8 pulgadas, resolución Full HD+, y además viene con una tasa de refresco de 165 Hz, mucho superior a las tasas de refresco de 120 Hz que hemos visto por ejemplo en el Redmi Note 10 Pro, ¿no? Por ejemplo, que eso si lo comparamos obviamente las del Redmi Note 10 Pro son un poco más de marketing comparados con estos 165 Hz de tasa de refresco más realistas entre comillas. Bien, muy interesante esta pantalla, pero obviamente hablamos de un terminal que va a exprimirse todo en los juegos y necesitamos una pantalla que primero vaya muy rápida, de ahí sus 165 Hz, genial la verdad, una pantalla que se vea bien, un panel AMOLED es perfecto, un buen tamaño, 6,8 pulgadas está perfecto y una resolución Full HD Plus está genial. Sí que es verdad que a lo mejor una resolución 2K hubiera estado bien, pero eso se puede dejar por ejemplo para la versión Pro que tampoco lo incluye, pero muy interesante la resolución y en general las características de la pantalla, muy buenas y suficientes para este terminal. Si hablamos de procesador, obviamente hablamos del único procesador que podía integrar este Nubia Red Magic 6, y es que hablamos del procesador de Qualcomm, el Snapdragon 888, el procesador más potente que tiene actualmente Qualcomm y uno de los más potentes dentro de los smartphones, y un procesador que conocíamos a finales del año 2020, aquel año tan caótico, pero un procesador muy bueno y muy potente y además que le viene de anillo al dedo a este terminal, es decir, es un procesador que va a exprimirse totalmente a la hora de los juegos, y si hablamos de un terminal gaming no podíamos pensar en otro procesador que no fuera este Snapdragon 888. Además tenemos el plus de que al tratarse el último procesador de Qualcomm, nota la conectividad 5G tanto en redes SA como en NSA. Con lo cual tenemos tanto que es un terminal gaming y además cuenta con 5G. Esto lo veíamos también en versiones anteriores, ¿no? Pero hay que destacarlo porque es bastante importante. En tema de memoria RAM y almacenamiento interno, aquí viene fuerte, es que hablamos de un terminal gaming, con lo cual en RAM vamos a ver dos versiones de 8 y 12 GB de memoria RAM y en almacenamiento interno 128 y 256 GB. No han especificado si tenemos la posibilidad o no de ampliarlo mediante tarjeta microSD, pero obviamente seguramente sí. Muy interesante la verdad su memoria RAM, y es que yo siempre lo comento, 12 GB habitualmente son como innecesarias, es decir, no solemos utilizar 12 GB de RAM ni de broma, pero si hablamos de un terminal gaming ya la cosa cambia, es decir, hablamos de un terminal que suele exprimirse bastante, suele exprimirse tanto en pantalla, en procesador, en memoria, en batería también, con lo cual 12 GB de RAM en este caso sí que es verdad que es más fácil, por así decirlo, que acabemos utilizando casi la gran mayoría de los gigas de RAM. Porque hablamos de un terminal con el que lo vamos a exprimir bastante, lo vamos a poner un poco entre comillas al límite, con lo cual 12 GB de RAM nos vienen perfectos. Y almacenamiento interno tenemos suficiente, pero de todas formas yo supongo que será ampliable mediante tarjeta microSD, porque 256 GB probablemente sean ampliables. Bien, en tema de su apartado fotográfico debemos tener en cuenta que, como decía,
Nubia se centra un poco más en el apartado interior que en el exterior, por lo cual tanto en cámara frontal como cámara exterior no es que vayamos a ver una gran cámara, ni un gran sensor, ni una gran configuración, porque al fin y al cabo estos móviles no están hechos, no son móviles fotográficos, son móviles gaming, con lo cual te van a salvar de la fotografía y tienen buenos sensores y buenas configuraciones, pero igual no tiene la configuración del S21 o la configuración del Mi 11, ¿no? Por lo cual muy interesante su configuración. Y es que además contamos con una triple configuración de sensor principal de 64 megapíxeles, han apostado por el sensor de Sony, le acompaña un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un sensor macro de otros 2 megapíxeles. Una configuración muy habitual, obviamente esto lo hemos visto muchísimo en la gama media y gama media alta, una configuración buena que funciona, hemos visto que funciona perfectamente, pero un poco repetitiva. Aún así en este terminal no nos vamos a quejar, ya que, como he dicho, no se centran en la fotografía, sino prefieren centrarse en otros apartados, como en este caso el apartado gaming. Y muy interesante su configuración, ya que, como digo, es bastante repetitiva, pero una configuración que hemos visto que es suficiente para cualquier terminal. En su cámara selfie o cámara frontal tenemos el sensor de 8 megapíxeles, hay un pequeño sensor encargado, como decía, para los selfies. Como digo, el apartado fotográfico aquí no es que le dé mucha importancia, pero saber que tenemos buenas cámaras y buenos sensores. En tema de su batería, obviamente he hablado de un terminal gaming que, como he dicho al principio, va a exprimirse mucho, con lo cual también va a consumir mucho. Por ello, Nubia ha puesto una pila de 5050 mAh de batería, pero es que además a esta gran batería, que ya os adelanto obviamente que 5050 es una batería que nos va a durar bastante y nos va a dar bastante autonomía, a esta batería le acompañan 66 vatios de carga rápida. Obviamente estamos hablando de que tenemos una gran batería que nos va a hacer que no tengamos que depender tanto del cargador durante gran parte del día, pero es que además le sumamos 66 vatios de carga rápida, lo que implica que cuando carguemos el terminal se nos va a cargar en poquísimo tiempo, es decir, estamos hablando de tiempos de carga no especificados todavía, es decir, no hemos conocido todavía los tiempos de carga, pero suponemos que menos incluso de una hora, estamos hablando de 50 a 45 minutos para al menos conseguir el 80 o 90% de carga, con lo cual muy buena carga rápida y muy buenos tiempos, al menos los que presuponemos. Con lo cual, un terminal muy bien equilibrado, tanto en pantalla, en procesador, obviamente, y en lo que esperábamos. No íbamos a ver otra marca que no fuera Snapdragon. Es verdad que algunas marcas, como a lo mejor Vivo o a lo mejor Oppo, que sí que es verdad que pueden integrar un MediaTek, o si eso Samsung con su Exynos, pero habitualmente los terminales gaming solemos ver, en este caso, tanto en Asus como aquí en este caso en Nubia, solemos ver que tiran por Qualcomm, al menos en sus terminales más gaming. Y es verdad que estaremos muy atentos a qué pasa también con Asus y con Lenovo de cara a sus terminales gaming y cómo van a competir con este Red Magic 6. Por último, en cosas que añadir, contamos tanto con 5G, contamos con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, contamos también con su capa de personalización y USB tipo C. Un terminal muy interesante, muy bien equilibrado, muy buenas características. Pero ahora hablemos de lo más importante, de lo último y lo que más nos interesa, su precio. Pues bien, como digo, se ha presentado allí en China, tenemos los precios al cambio, pero es que la versión de 8 y 128 GB de memoria de almacenamiento interno parte desde los 490 € al cambio directo, es decir, sin sumar ciertos impuestos o tasas. Un precio bastante bueno, pero igual se encarece un poco al llegar aquí a España. Todavía no lo sabemos, pero si llegara exactamente con 490 € sería un preciazo, la verdad. Estaríamos hablando de un terminal de gama alta con el último procesador de Qualcomm, una 165 vatios de tasa de refresco, buenísimo. Hablaremos también de un gran almacenamiento interno, buenas cámaras, para ser un terminal gaming tiene muy buenas cámaras y una batería enorme. Con lo cual un terminal muy interesante y muy bien equilibrado. Me gustaría que abajo en los comentarios me dejara qué te parece este nuevo Nubia Red Magic 6 Tizen Edition, porque es todo ese nombre. Pero bueno, muy interesante, ya la verdad que lo veo como un terminal muy bueno y que de cara a este año podría ser bastante interesante y bastante comprado, la verdad. Veremos a ver cómo termina al final este Nubia Red Magic 6, si la verdad vale la pena tanto como al menos nos lo han presentado. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte, darle a me gusta o compartir el vídeo con tus amigos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, que lo tiene abajo en la descripción, tanto Instagram, Twitter o nuestro canal de Telegram. Muchísimas gracias por verme, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!